Cuando alguien quiere enseñarle algo a alguien más, saben, en cualquier contexto, en cualquier cosa, ¿no? Por lo general tú puedes decir, ve lo que hago para que después lo hagas tú. Es un decir. Entonces, tú quieres enseñar a alguien a hacer algo, tú quieres enseñar a que alguien pueda trabajar en lo que tú haces, ¿verdad? En tu empresa, en tu negocio, en lo que haces, y entonces tú dices, mira, ven, quédate conmigo y acompáñame, porque después lo vas a hacer tú. ¿No es cierto? Eso es algo que se hace normalmente, en cualquier contexto, cualquier cosa que quieras enseñar. En el contexto de trabajo, en el contexto de deportivo, lo que sea, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a orar. Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Dios, venimos en esta tarde delante de ti. Queremos entregarte esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy en tus manos. Padre, te quiero pedir que tú nos permitas aprender ese mensaje que tienes para nosotros. Dios, que hables a nuestras vidas y corazones. Y por favor, Dios, que tu Espíritu Santo obre el día de hoy. Úsame, Dios, para tu gloria. Habla a través de mí, que por favor sean tus palabras, no las mías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos andar también por el camino de Dios, necesitamos un buen ejemplo. Ahora, lo primero es que, claro, los mejores y más grandes ejemplos que vamos a poder encontrar en de fe, ¿verdad? De relación con Dios, están aquí, en la Biblia. Los mejores ejemplos yo creo que están aquí, ¿verdad? Hombres de fe. Podemos leer acerca del apóstol Pablo, acerca de Daniel, acerca de Abraham, ¿verdad? Y podemos leer acerca de muchos otros héroes de la fe. Pero también es algo que yo como pastor principalmente y los líderes tenemos que aspirar a ser buenos ejemplos para todas las demás personas. Y por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, Pablo, fíjense, no estaba siendo ególatra. Él no estaba tratando de decir, oigan, miren cómo soy tan perfecto, mírenme. No era así, ¿saben? ¿Por qué? Porque la realidad es que los versículos anteriores, Pablo ya nos había hablado, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pablo no era perfecto, dice, aún me falta alcanzar la meta. No es que ya la haya alcanzado, aún me falta trabajar en mí, ¿verdad? Decía Pablo. Aún hay cosas que me faltan trabajar en mi vida. Pero aún así seguía él siendo un buen ejemplo a seguir. Y fíjense, esta parte de ser imitadores de mí, no solo la dice aquí en Filipenses, sino que lo repite, ¿verdad?, en varias ocasiones. El más famoso es el siguiente, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así, ¿como qué? Como yo de Cristo. Lo leemos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense, Pablo estaba día tras día tratando de caminar como Cristo. Pablo estaba tratando de ver a Jesús, y entonces él está tratando de caminar como Jesús, estaba tratando de hablar como Jesús, estaba tratando de imitar a Cristo. Y por eso dice Pablo, hey, imítenme, hagan como yo. ¿Saben? ¿Por qué? Porque Pablo estaba tratando de imitar a nuestro Señor. Y cuando vemos a alguien tratando de imitar a nuestro Señor, esa persona es digna de ser un ejemplo a seguir.
¿Están conmigo? ¿Y esto de qué nos sirve entenderlo? Nos hace entender que si una persona puede hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Porque Pablo también era una persona. ¿Saben? El apóstol Pablo era tan humano como nosotros. Porque yo creo que a veces cuando decimos, ¿verdad?, acerca de Jesús y hay que tratar de ser como Jesús, claro, tenemos que tratar de ser como Jesús. A veces, obviamente, poner a Jesús como nuestro estándar, decimos, me falta demasiado. Bueno, Pablo estaba tratando de hacerlo y Pablo es algo más cercano a lo que somos nosotros, ¿cierto? Claro, Jesús era Dios, pero Pablo era un humano. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Pablo porque Pablo estaba tratando de imitar a Cristo. ¿Saben? Y si una persona puede hacerlo, ¿saben?, y da lo mejor, aunque esté fallando, nosotros entonces podemos hacerlo. Y al final es un buen ejemplo a seguir. ¿Saben? Yo creo que todos, y fíjense, esto no solo debería de ser para pastores, no solo debería ser para los líderes, sino todos. ¿Saben? Todos deberíamos de estar tratando de imitar a Cristo. Todos deberíamos de estar, al igual que Pablo, tratando de caminar como Jesús, tratando de hacer lo que Él hacía. Y es ahí donde Pablo dice eso, ¿verdad? Porque qué horrible sería, imagínense, que yo como su pastor les dijera, hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago. Imagínense. Hagan lo que les enseño, pero no hagan lo que me ven hacer a mí. Eso estaría horrible. Los fariseos hacían eso, ¿verdad?, en la época de Jesús. De hecho, Jesús dice, pues lo que enseñan está bien, pero lo que viven no. Y la realidad es que uno tiene que aspirar a ser alguien digno de imitar. Alguien digno de imitar. Y nuevamente se los digo, esto no me cae solamente a mí, o no me debería caer solamente a mí como pastor. Claro que yo soy el principal, pero todos ustedes también. ¿Estamos? Y dice, y mirad a los que así se conducen. Aquí Pablo entonces habla de que él no era la única persona tratando de dar lo mejor en su vida para Dios. Sí, ser imitadores de mí, pero también miren a los que así se conducen, miren a los que hacen igual. ¿Saben? Al final Pablo no era el único ejemplo. Y por eso dice eso. Vean a todos los que hacen lo correcto. Porque todos ellos son un gran ejemplo a seguir. A ver, yo creo que hasta es obvio, ¿no? Cuando hablamos de este tema es obvio en el sentido de lo mejor siempre va a ser tratar de imitar a alguien que está haciendo bien las cosas. Imagínense que ustedes son deportistas, ¿verdad? Y entonces tú vas a tratar de imitar a Cristiano Ronaldo o a Messi, o vas a tratar de imitar a uno que no sale ni, ¿saben?, que no sabe ni del Santos, dicen por ahí. A uno del Santos. ¿A quién vas a tratar de imitar? Pues vas a tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Como los mejores. Vas a decir, a ver, los mejores se levantan temprano, hacen cierta cantidad de ejercicio, entrenan tanto tiempo, hacen esto, hacen el otro, ¿verdad? Entonces voy a tratar de dar lo mejor para ser igual a los mejores. ¿Por qué? Porque al final tú quieres tratar de hacerlo mejor en ciertas cosas, ¿no es cierto? Si tú tienes, ¿verdad?, estás en tu trabajo, o digamos, entras a un nuevo trabajo, y entonces ves al ingeniero, ¿verdad?, el que está ahí, el empleado del mes. Vas a tratar de tirarle a lo que él hace. A ver, ¿qué es lo que él trabaja? ¿Qué es lo que él habla, dice? ¿Cómo
se mueve, ¿verdad? Cómo hace ciertos negocios, cómo, ¿saben? Porque al final tú tratas, o vas a querer tratar de dar lo mejor, ¿verdad? Imitar a los grandes, imitar a los mejores, imitar a esos. A los que tienen más experiencia también. Yo creo que para todo aplica. No vamos a aprender de aquellos que están haciendo mal las cosas, ¿no es cierto? Bueno, puedes aprender, pero no aprenderías buenas cosas. No aprenderías algo bueno. Entonces, lo mejor es tratar de imitar a Cristo de manera personal. Si no, tratar entonces de tratar cuando menos de imitar a aquellos que son buenos ejemplos en el camino de Dios. Entonces yo como pastor, por ejemplo, veo al pastor Paul Washer, ¿verdad? Y digo, súper ejemplo para seguir, ¿verdad? Y quiero seguir el ejemplo de este pastor. Veo el ejemplo del pastor John MacArthur y digo, yo quisiera ser como estos pastores, ¿verdad? Y tengo que tratar de ser lo mejor en esto, para tener una vida mejor como cristiano, como hijo de Dios. Y entonces en algún momento poder llegar también, ¿verdad?, a ser ese buen ejemplo. Espero estarlo siendo también, ¿saben? Quiero ser ese buen ejemplo y que ustedes también puedan serlo en algún momento. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y es que como hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos. Y por eso debemos de tener cuidado, iglesia. Porque por ahí andan muchos, dice, fíjense, es horrible porque no son pocos. ¿Qué dice? ¿Cuántos andan? Muchos. Entonces, esto es algo que al final causa tristeza. Y dice, y aún lo digo llorando, ¿verdad? Dice Pablo, lo digo de esta manera, entristecido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que andan de manera contraria a lo que se enseña o ellos mismos están enseñando. Personas que entran a la iglesia, personas que son líderes y maestros, incluso pastores, que entran a la iglesia y llevan vidas impías, vidas en pecado. Y esto es algo que causaba una gran tristeza a Pablo. ¿Por qué? Porque esas personas afectan el evangelio con su conducta. Y le causaba a Pablo tristeza, ¿verdad? Por eso dice, lo digo llorando. Le causaba a Pablo tristeza porque precisamente afectan el evangelio. Y aparte, a esas personas les espera un final triste. Y nosotros lo sabemos, ¿saben? Porque verdaderamente es triste que esas personas terminan afectando a muchos. Y fíjense, nada más vamos a ponernos a pensar, vamos a abrir el contexto de lo que está tratando de hablar Pablo. ¿Cuántas personas están enojadas porque la iglesia roba? ¿Sí? Y se enojan entonces por esta parte. Es que un montón de rateros, todos esos pastores. Y es como, bueno, no todos hacemos eso, ¿verdad? Pero lamentablemente afectan el evangelio. Porque hay quienes roban. Y entonces está el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? También, donde se habla como Joel Osteen, como Cash Luna, todos estos. Y entonces el evangelio de la prosperidad y muchas cosas que al final también terminan afectando el evangelio. ¿Por qué? Porque, bueno, ni predican el evangelio, al final no predican a Cristo. Esa gente no predica de
ahora, más reciente, ¿verdad? Quizás, a lo mejor nos hemos dado cuenta de estas iglesias donde te dicen, ven tal y como eres, y así quédate. Y es por eso que ya tenemos iglesias llenas de homosexuales, pero que no se les invita a cambiar, por ejemplo. De todas estas comunidades, ¿verdad? De los trans y todos estos. Y así se quedan. Y son iglesias que se les conoce como progres, ¿verdad? Porque al final no quieren, y también no predican a Cristo, no predican bien las cosas. Solo se habla del amor, no de lo que Dios quiere. Solo se habla de que eres aceptado por Cristo y ya, ¿verdad? Y fíjense, al final todos ellos afectan el Evangelio. ¿Por qué? Porque esas personas que están escuchando ese mensaje ni siquiera están conociendo a Cristo. Y ahí es donde entra, o sea, todo esto tiene un gran peso. Y por eso Pablo dice, es que lo digo llorando, porque hay tantas cosas y tantas personas, tantos líderes, tantos engaños, ¿saben? Al final. Personas que terminan enojadas con la iglesia por este tipo de cosas, terminan enojados también con el cristianismo o incluso con Dios. Y por eso dice que se afectan al Evangelio. Y Pablo les llama enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de Dios. Ahora, enemigos de la cruz de Cristo, ¿por qué? Porque también son personas que piensan, fíjense, por eso les decía, hay personas que piensan que su salvación viene sin necesidad de arrepentirse y sin necesidad de ser convertidos a Dios. Porque como ya eres salvo, entonces no importa nada de lo que hagas con tu cuerpo. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, los que te dicen eso. Entonces sí, en la actualidad hay diferentes tipos de enemigos de la cruz de Jesús. Hay unos que son más claros que otros, hay otros que casi no los puedes notar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejan de confrontar el pecado. Se meten en ideas, como ya les dije, ¿no? De que Jesús te acepta tal y como eres. O te dicen que Dios te quiere prosperar en todos los sentidos y ya. Pero tienes que depositar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Para que Dios te prospere. Y bueno, hay tantas cosas. La verdadera vida en Cristo nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Ustedes sabían esto? La verdadera vida en Cristo nos pide que nos neguemos. En el sentido de que, no de que digas, no, yo no soy Ricardo, no, eso no es negarse a sí mismo. Sino que tú te acerques delante de Dios y que entonces digas, soy pecador, pero yo, o sea, como yo desecho todo eso, yo no quiero vivir en esto. Porque luego hay quienes agarran ese pecado que ellos tienen como su identidad. Y no, es que yo soy eso. Y yo voy a vivir así. Y no, uno se tiene que, ¿saben? Se dice así, uno se tiene que negar a sí mismos. Y entonces tú tienes que sufrir un cambio en tu vida de 180 grados. Donde des completamente la vuelta, ¿verdad? Y entonces mires a una vida transformada por Dios. ¿Están conmigo? Por eso dice, el fin de los cuales será perdición. Todas esas personas que son malos ejemplos, todas esas personas que están predicando malas cosas, bueno, su fin va a ser perdición, tienen un final triste en sus vidas. Cuyo Dios es el vientre, dice Pablo, cuyo Dios es el vientre, interesante. ¿Por qué el vientre? Digan conmigo vientre. Fíjense, esto nos habla de algo muy característico de estas personas. No se refiere solamente a lo que ellos comen. No se refiere a que son dragones, ¿vale? No es que su Dios sea la comida, no. Sino que al decir vientre,
Lo que Pablo quiere decir es que son personas que se entregan a los placeres de su cuerpo. También. Que se entregan a los placeres del cuerpo, de la mente y del alma y viven sus vidas de esa forma. Viven sus vidas tratando de saciar todo eso, todo lo que sean, ¿verdad? Ciertas cosas que solamente son agradables al hombre, pero que al final no es la vida que Dios espera de ti. Entonces, cuando hay esto, dice, es que el Dios de ellos es el vientre, son los placeres solamente. Cuya gloria es su vergüenza, dice ahí. Entonces, algo que debería ser vergüenza para sus vidas, termina siendo su gloria por ellos. ¿A qué se refiere esto? A ver, hay cosas que no deberían ser para gloriarse. ¿Estamos? Es bien interesante la mentalidad que tenemos como latinos. Ahorita estaba viniendo esto a mi mente. Cuando yo estuve en el instituto, entre los países latinoamericanos, estábamos todos los de México, había muchos de Honduras, de Argentina, de Venezuela, de todos lados, ¿saben? De toda América Latina, Colombia, etcétera, etcétera. Y era bien interesante porque había momentos en las pláticas donde casi que había quienes se peleaban por ver cuál país era el más, ¿saben? El más peligroso. No, en mi país roban más. No, en mi país roban más. No, es que acá es más peligroso esto. No, es que acá nos asaltan. No, pero es que nosotros tenemos a los malos. No, pero es que nosotros tenemos esto. Y era como, pero ¿por qué presumimos esa porquería? ¿Por qué pones eso como si fuera tu gloria, sabes? Es tan tonto, pero a veces podemos caer en esto, y es algo parecido a lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Aquí, porque una vergüenza termina siendo gloria, ¿saben? De manera personal, si tú eres una persona, por ejemplo, vamos a poner iracunda, hay personas que ponen su ira como que es su gloria, ¿verdad? No, es que soy de carácter fuerte y yo, ¿verdad? Hago esto y entonces hablan bien de su vergüenza. Y eso se debería de saber que no es algo bueno, ¿cierto? ¿La ira es algo bueno? No. No es algo de lo que te puedas regodear, ¿sabes? De que, yo soy... No, el otro día me golpeé con... Pues no. Eso no debería ser para presumirse. Y muchas otras cosas más. Yo estoy poniendo, por ejemplo, el ejemplo de la ira, ¿saben? Pero hay tantas cosas, de manera muy personal, que ustedes las conocen. Nuestras vergüenzas al final no deberían de ser gloria. Ninguna cosa debería ser así. Pero hay cosas, ¿verdad? Hay personas que dentro de la iglesia viven de esa forma desenfrenada y terminan por tener orgullo en algo que debería ser cambiado. Y por eso les digo, hay un problema en un tipo de iglesias, porque en estas iglesias se enseña, y estamos hablando del orgullo, ¿verdad? Estamos a nada de entrada de ese mes, en un mes más. El mes del orgullo, y luego del orgullo, ¿qué? Se enorgullecen de algo que debería ser su vergüenza realmente. Pero ya hay iglesias donde no, es que ustedes, ¿saben? Gloríense de eso. No lo cambien, es lo mejor. Y no, eso debería ser transformado, debería ser cambiado, como ya les dije. Cristo, claro que Dios te va a aceptar tal y como eres, en el sentido de que tú no necesitas limpiarte antes de acercarte a Dios. Porque es Dios el que te va a limpiar y te va a quitar todas las imperfecciones que hay en tu vida. Claro que sí. Es Cristo el que nos va a ir, ¿saben? Moldeando y transformando a imagen de Cristo. Es Dios quien nos va a cambiar. Entonces, claro, Dios te acepta tal y como eres, sí. Pero Dios no te quiere tal y como eres.
Dios no te va a dejar sucio como ya venía, sino que te va a ir transformando, te va a ir limpiando, te va a ir levantando. Tu vida va a terminar dando ese giro de 180 grados, ¿verdad? Y te vas a acercar más a Jesús. Y dice que solo piensan en lo terrenal. Claro, ¿verdad? Quiero decir algo. Estas personas hacen todo esto porque el enfoque de sus vidas no es complacer y adorar a Dios, sino más bien el deseo de quedar bien con el mundo. Hay quienes entonces pueden vivir. Y quiero hacer un paréntesis rápido antes de continuar con esto que estoy diciendo. Porque estoy diciendo, en estas iglesias, oigan, pero ojo, esto puede estarnos pasando en nuestras vidas de manera personal. ¿Saben? Yo les puse el ejemplo de aquellos líderes que pueden guiarte a algún mal, pero también hay personas que están viviendo de esta manera. Y tú tienes que corregir eso. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque hay personas que tratan de complacer más al mundo que a Dios. Complacer a nuestra cultura actual que a Dios. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay ciertas cositas, ¿verdad? Sabemos que hay muchos movimientos y si tú vas en contra de estos movimientos, entonces tú eres la persona más hater que existe, ¿verdad? Odias a todo el mundo y estás mal y bueno, ¿saben? Y entonces es por eso que hay cristianos en las iglesias tratando de ir con lo que dice la cultura. ¿Saben? Cuando en realidad tú deberías de ¿hacer qué? Tratar de honrar y adorar a Dios, no al mundo. Tienes que complacer a Dios. Y por eso Filipenses 3:20 dice lo siguiente, dice así: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Otra vez, ¿en dónde? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. A ver, iglesia, nosotros como creyentes no pertenecemos a este mundo. Y algo que nos va a ayudar a entender, y esto nos ayuda bien increíble a nosotros, ¿saben por qué? Porque nosotros como mexicanos, ¿alguien ha vivido fuera del país? ¿No? La realidad es que aún muchos tiramos hate a nuestro país aquí, ¿verdad? Cuando estamos decimos, es que esto y el otro. Sí, pero normalmente cuando le tiramos hate a nuestro país es porque le tiramos al gobierno, cosas de estas, ¿no? La economía. Pero cuando tú sales de tu país, tú estás bien orgulloso de ser mexicano. Y luego te dicen, no, es que los tacos están buenos, te dice un americano. Y tú, sí, no, está bueno. Claro que sí. Y hasta te cae bien porque dijo eso. Ya es tu mejor amigo, ¿sabes? No, en serio, el otro día me salió un video porque yo estaba dándole estaba viendo el Reels ahí un ratito. Y me salió un español que todos sus videos, todos, eran reaccionando a algo mexicano. Y yo dije, no, ya me cayó súper bien, me encantó. Me encantó, yo hasta lo seguí y todo. Y dije, no, qué buena onda este chavo, le gusta México. ¿Sabes? Reaccionando a nuestra comida, reaccionando a nuestra cultura, reaccionando a todo. Y yo, y habla bien. Y qué buena onda, ¿no? Al final somos orgullosos. Si nos salimos, nosotros seguimos teniendo un gran amor por nuestro México. Más que nada por nuestra gente, por nuestra comida y por nuestra cultura. ¿No es cierto? Es la realidad. De la misma manera en que tú y yo no nos olvidamos de que pertenecemos a México, estemos donde estemos. ¿Saben? No debemos olvidar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Y entonces, fíjense, cuando tú sales del país, les voy a decir, ¿verdad? Porque, bueno, Dios me permitió estar estudiando fuera, ¿verdad? Yo estudié fuera para ser pastor. Estuve 4 años en Texas, en una parte de Texas,
cerca de McAllen, se llama Edinburgh, y después fui un año a Nebraska, un pueblito chiquito, estaba 30,000 personas, todos cabemos en el TCM. Sí, en serio. Y era muy bonito todo, ¿no? Pero cuando yo estaba allá, yo les digo, yo era bien orgulloso de México, ¿no? Yo defendiendo a mi país y yo me comportaba como mexicano. Hasta me ponía más mexicano, ¿verdad? O sea, no sé cómo explicarlo. Y entonces, pues yo estaba orgulloso, como les digo, de todas estas cosas. Y yo no me olvidaba que yo era de México. Entonces yo seguía comiendo mis tacos, ¿verdad? Me fui a buscar taquitos de tripas porque pues hay que buscarle, ¿verdad? Y yo me fui a buscar mis taquitos de tripas. y a ver, yo no me olvidaba de cómo yo soy mexicano. Bueno, de la misma manera, iglesia, ustedes y yo no nos debemos de olvidar que nuestra ciudadanía real es de los cielos. Y así como alguien mexicano se distingue, ¿verdad? Si vive un mexicano con los alemanes, va a tener a todos los alemanes vistiendo de mariachi, ¿saben? Y marca la diferencia y hace ¿saben? Un impacto. De la misma manera, tú y yo tenemos que hacer ese impacto como cristianos, sabiendo que no somos de este mundo. ¿Están conmigo? Porque nosotros debemos de vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía. Es por eso que los cristianos debemos de destacar, ¿verdad? Debemos de distinguirnos de que nuestra ciudadanía es con Dios. Debemos de marcar esa diferencia, iglesia. Y dice, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Nosotros vivimos esperando a nuestro Rey. Nosotros estamos esperando que nuestro Rey venga. Les voy a contar algo bien padre. En la costumbre judía había una fiesta de compromiso. Así como ahorita tenemos la costumbre de que, ¿saben? Como novio, pues uno se arrodilla y le entrega el anillo. Antes había una costumbre, ¿verdad? Donde se hacía una fiesta de compromiso, algo muy formal. Y entonces el novio ofrecía una copa de vino a la chica. Esta fiesta se llamaba Kiddushin, algo así, ¿verdad? No sé exactamente la pronunciación, pero Kiddushin. Y era, como les digo, un pacto formal. Había esa copa de vino. El novio ofrecía esa copa a la novia. Y si ella la tomaba y la bebía, significa que ella había aceptado el pacto. Lo que quiere decir es que se iban a casar. ¿Saben? En ese momento en el que la novia aceptaba el pacto, el novio se retiraba, pero le decía a la novia, ahorita vengo. Voy a construir morada para nosotros. Y entonces se iba, porque iba a construir una casa, un cuarto, ¿verdad? Algo. Entre más dinero, pues se iba a tardar más, probablemente, porque iba a construir algo más grande, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Y entonces, en esta fiesta, o bueno, en este pacto que les estoy comentando más bien, la novia no sabía el día exacto en el que el novio iba a aparecer. Entonces, ella tenía que vivir preparada todos los días. ¿Por qué? Porque el novio iba a venir así de repente, sin avisar. Por lo general el novio iba a llegar en la noche, ¿saben? Y entonces ella tenía que estar lista, ella tenía que estar con sus maletas hechas, ¿verdad? Tenía que estar probablemente aseada y con su vestido de novia, porque en el momento en el que el novio apareciera, ella se iba con él. Así, inmediatamente. Iglesia, ¿sabían que el novio de la iglesia, Cristo, ya dijo, ahorita vengo, voy a preparar morada para ustedes? Espérenme, ahí vengo. No sabemos cuándo va a llegar, pero de la misma manera nosotros tenemos que estar viviendo preparados para su venida. Tenemos que estar listos, ¿verdad? Aseándonos, por así decirlo, espiritualmente, y estar listos para cuando venga nuestro Señor. ¿Están conmigo?
Tenemos que estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar listos como la novia, ¿verdad? Esa es la manera en la que nosotros tenemos que vivir, esperando el regreso de Jesús y estando listos para su llegada. Y por último dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar, a sí mismo todas las cosas. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Transformará el cuerpo de la humillación. A ver, ¿saben? Cuando habla de esto, obviamente nuestros cuerpos actualmente, pues digamos que son imperfectos y aparte tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos? La realidad es que no somos perfectos. La realidad es que nos equivocamos. Y llegará el momento en el que Jesús va a transformar el cuerpo de nuestra humillación. Pero mientras tanto, por eso nosotros tenemos que seguir viviendo conforme a la palabra de Dios. Sí, tienes que tratar de echarle las ganas, ¿verdad? Tienes que tratar de hacer lo mejor para Jesús, lo mejor para Dios, trata de hacerlo. Pero que no se te olvide que tiene que ser tomado de Cristo. Porque si tú tratas de mejorar, por decirlo, ¿verdad? Quieres vencer una adicción, quieres vencer un pecado en tu vida, y tú tratas, no vas a lograrlo si no estás conectado con Dios. Al final es Él que termina transformando. Tú no puedes transformarte tú solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero Dios va a transformar nuestros cuerpos. ¿Saben? Y entonces dice ahí, para ser semejantes al cuerpo de la gloria suya. Porque al final, ¿saben algo? Tenemos una esperanza también muy bonita. Vamos a ir a la presencia de Dios. Pero va a pasar algo increíble. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene pecado. Un cuerpo, ¿saben? Más espiritual también. Y probablemente ahora sí vamos a tener todos cuadritos. El cuerpo que siempre has querido, así, ¿verdad? No, la realidad es que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Vamos a ser santificados. Pero por el momento, iglesia, imitemos a Cristo. Imita cuando menos al apóstol Pablo. Imita a aquellos que están haciendo bien las cosas, para que aprendas a caminar con Dios, para que aprendas y crezcas en tu vida con Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Vivamos como Cristo quiere que vivamos. Que nuestras vidas sean para la gloria y honra de Él. ¿Qué les parece si tomamos una decisión? Y que nuestra decisión sea, claro, acercarnos a Cristo primeramente. Tratar de imitarle a Él, tratar de imitar a aquellos que lo están haciendo bien. Y ¿por qué no? Toma la decisión de que tú entonces puedas ser uno de esos ejemplos a seguir para los demás.